¿Qué tal, Ailín? Bienvenida a Momentos de Vida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy bien, por suerte, hoy estoy muy bien. Bueno, me Eh, alegro. Contanos, ¿cuál es tu momento de vida? bueno, eh, yo creo que un momento de vida, como un punto de inflexión en mi vida, es el momento en el que yo me cambio de escuela, en Ok. el secundario, digamos. Esto es 2016, yo tenía, bueno, justamente 15 años en ese momento. Y bueno, nada, algo que me parece súper importante de recalcar es que yo toda mi vida fui a una escuela pública, desde el primario, secundario y hoy por hoy sigo yendo a la facultad, también nacional y pública. Y eso también me formó, es parte como de mi historia de vida. Bueno, en ese momento yo me cambio a, estaba en tercer año, me cambio al Juan B. Justo, una escuela pequeña, pero antes yo estaba yendo a la escuela de danza, la Escuela Nacional de Danza, lugar donde yo aprendí todas las bases que tengo de la danza y agradezco muchísimo todos esos conocimientos que son esto, ¿no? Nacionales para todos y eso es súper de valor porque estudiar danza realmente siempre fue y es muy caro. Pero bueno, nada, de todas formas, esa escuela a mí me marcó mucho desde el punto este de, bueno, ser valiente, ser fuerte y seguir adelante porque el sistema de enseñanza en esa escuela era muy bruto, era muy violento. ¿En qué sentido decís bruto, violento o estricto, duro? Y en muchos aspectos, sé que hoy por ahí cambió un poco porque, bueno, pasaron muchos años, pero siempre, nada, el sistema de enseñanza, las formas de las profesoras de transmitir los conocimientos, o por ahí justo de las profesoras que me tocaron a mí, sé que habían excepciones, ¿no? Pero el sistema en general era bastante violento, tenías que cumplir sí o sí un código de vestimenta, que no es el código de vestimenta de todos los colegios obviamente, es en danza, unas medias particulares, una malla particular, entonces costaba eso también en valor, digamos, en dinero, entonces era como que todo el tiempo te hacían sentir muy diferente y también tenían como mucho complejo con todo lo del cuerpo. Mucho, eran muy brutas a la hora de elegir a qué compañera venerar y decir, bueno, esta es la bailarina, era alta, era esbelta, y había mucho tema con el cuerpo en esa época y éramos todas muy chicas, éramos todas adolescentes, entonces se generaba un ambiente muy enfermizo, realmente. Para quienes lo vivieron lo saben y si no, bueno, es difícil como dimensionar una Muy, escuela. muy competitivo quizás. Entre nosotras yo creo que era tanto como lo que nos imponían, que había más una cuestión de que por ahí no lo hablábamos, pero era un ambiente muy enfermo. Realmente en la época en la que yo estuve, quienes han estado se acordarán, porque era muy fuerte, realmente era muy fuerte, las profesoras hacían muchísimos comentarios al respecto del cuerpo, estábamos todas en desarrollo, entonces era muy heavy. O sea, ahora viéndolo siendo muchísimo más grande, de hecho 10 años más grande, digo, éramos muy chicas, teníamos algunas 12 años, 13 años, estábamos en plena adolescencia y nos imponían un régimen muy bruto y no nos enseñaban cómo lograr las cosas realmente. Esto obviamente sin desvalorizar, pero para mí fue un punto de inflexión el irme de ese lugar, el irme de ese ambiente enfermizo, porque yo ya no tenía ganas de seguir realmente adelante con nada. ¿Te había frustrado un poco todo eso, digamos, tu carrera artística o tu futuro artístico? Sí, o sea, yo sentía en esa época que no servía para eso. O sea, que no. O sea, y eso yo fui a la escuela súper emocionada, súper ilusionada, y obviamente eso empezó a deprimirse y a deprimirme a mí también como persona. Fue una época en la que yo estaba muy mal, muy angustiada. O sea, me acuerdo que yo llamaba a mi mamá llorando porque me quería ir de la escuela porque no soportaba estar ahí, no soportaba el ambiente. ¿Qué tipo de danza era la que hacías ahí? No, y ahí te enseñan como las bases. Ahí tenés dos opciones, puedes hacer folclore o clásico. Yo obviamente hacía clásico Ok. y contemporáneo, pero claro, o sea, el clásico ya tiene todo ese peso en sí, de todo esto del cuerpo, todo esto de la vestimenta.
Pero bueno, en esa época yo creo que era muy, muy notorio cómo estábamos todas en esa, porque éramos todas muy chicas, entonces éramos muy vulnerables. Y las profesoras no tenían una conciencia, que sin juzgarlas, porque sé que a ellas les hicieron lo mismo, entonces no era una época donde todavía se cuestionaba todo esto. Y bueno, nada, cuando yo me cambio al FAME Justo justamente, es un punto de inflexión en mi vida total, porque yo ese año puedo hacer una transición y volver a tener ganas de vivir, básicamente, porque yo ya no tenía ganas de seguir todo lo deprimente que era estar ahí realmente. Y nada, y también, para mí algo súper importante es que esa escuela a mí me transmitió el valor de la enseñanza y la educación, porque los profesores tenían ganas de dar clases, te enseñaban muchísimo, te transmitían esto. Yo no sabía nada de inglés y nunca en mi vida había sabido nada, era realmente muy ignorante en esa materia y nada, yo lograba entender, porque en un tercer año yo había tenido francés siempre, porque bueno, danza clásica, te daban francés en la escuela. Y yo no sabía nada de nada. Y la profesora como se esmeraba tanto en que aprendas que realmente aprendía y me iba bien. Entonces dije, bueno, es por acá realmente. En esa escuela, después en el 2017 empezamos a tener antropología, sociología, teníamos materias de humanidades justamente que nada, te hacían pensar. Los profesores realmente te tomaban evaluaciones difíciles, teníamos parciales en esa escuela, ya en secundario, que no es tan normal. Y nada, fue como un clic que hice en todos los sentidos. Me enseñaron a pensar, me enseñaron a pensarme a mí, a pensar al otro, a construir eso. Y yo creo que de ahí saco un poco las ganas de educar. Porque claramente yo creía que educar era militarizar un sistema y que el otro aprenda de manera como bruta y sí o sí una forma. Y ahí entendí que no, que habían un montón de formas de aprender, que el conocimiento estaba más en uno, en la pregunta, en cuestionarse. Y eso para mí fue completamente inspirador. Me acuerdo que me iba súper bien, me encantaba sentarme a estudiar, leer los textos. Como me quedó de quedar nada en contacto con los profesores, en quedarme súper agradecida, en mandarles mails a los profesores tipo gracias profe por esto que me está sirviendo para la facultad. Cuando entré a la facultad, yo estudio comunicación, y cuando entré a la facultad, claro, tenía las materias que yo ya había tenido y que me habían enseñado de verdad. Y nada, hubo una súper conexión en eso, y creo que hoy soy educadora, soy profesora de todo eso, no solo de danza. Yo no doy clases de baile, no doy clases de baile arriba de los zapatos, en heels y una técnica particular. Yo doy clases también de los cómo, de cómo aprender, de cómo transmitir conocimiento, de cómo estar en un espacio con otros. Como que va un poco más allá, es como una filosofía de vida que me quedó un poco de ese punto de inflexión en el que yo ya no tenía ganas de seguir con mi vida a tengo ganas de seguir, y no solo eso, sino de dar una mano siempre que pueda y transmitir la pasión desde ese lado, más humano y no tan de producto justamente. Así que es eso. Ok. Gracias, Ailu. De nada, gracias a vos.